Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Andrés Kim Talgón, Pablo Chon Kazan. Estos mártires coreanos sufrieron la persecución contra la Iglesia, que se desató en Corea con gran violencia entre 1810 y 1840. Andrés nació en una familia rural coreana y fue educado en la fe cristiana. Pablo Chon era un laico y Andrés, hacía un año, había sido ordenado sacerdote. Andrés fue arrestado en el año 1846, torturado y decapitado. Tenía 25 años. Junto a Pablo Chon, fue canonizado en 1984 por el Papa Juan Pablo II durante su viaje a Corea, ceremonia en la cual también canonizó a un total a 111 mártires coreanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 20 de septiembre estamos celebrando a los santos San Andrés Kim Taegón, sacerdote, y San Pablo Chon Kazan y sus compañeros mártires. Al iniciar nuestra Eucaristía y al recordar a estos santos mártires de Corea, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, Creador y Salvador de todas las naciones, que en la región de Corea maravillosamente llamaste a la fe a un pueblo escogido por ti y lo hiciste crecer por medio del glorioso martirio de los santos Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su intercesión que también nosotros, a ejemplo suyo, perseveremos fieles a tus mandamientos hasta el día de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aclama al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar una parte, la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100%. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo,
A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Y así no creen y no se salvan. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola es tan conocida, ¿verdad?, por todos nosotros. Aquí tenemos, según la versión de San Lucas, estamos en el capítulo 8. Pero cada uno de nosotros tiene que mirar un poco. Las explicaciones son prácticamente casi las mismas, porque es nuestro propio corazón. Nosotros somos el terreno, somos la tierra. La semilla es la palabra de Dios siempre. Aquí le vuelven a preguntar a Jesús, explica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que entender? Y por eso también dice, le preguntaron sobre el significado, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Ese que se pone las pilas y dice, Señor, yo quiero cambiar. Porque ya de te ve ella lleva la pero no, es como si no escuchase. O ella, pero es como si no viese. Nosotros tenemos luego esas frases, ella voy a llevar, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Sobre todo a un nivel, ¿verdad?, de gobiernos, a un nivel de toda la cuestión política como nosotros llevamos y queremos, entre comillas, vamos a decirlo, ordenar nuestra sociedad. Ustedes saben, queridos amigos, que dentro de la Biblia nosotros en realidad tenemos 3 elementos importantes, porque son 3 temas importantes simplemente que la Biblia desarrolla en los 73 libros que encontramos. La tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, y eso quiere decir el camino hacia la tierra que emana leche y miel. Upeago dice en la teología que Dios nos ofrece todo para que nosotros seamos felices. Upea dice la tierra. El concepto teológico tierra quiere decir eso. Después dice, yo te daré la descendencia. Va dice darte la descendencia. La descendencia quiere decir la comunidad. La descendencia quiere decir estos hijos, esta sociedad que vive de acuerdo a los principios y los valores que yo les voy inculcando a través de los mandamientos, a través de las reglas, de las normas. La familia, la comunidad quiere decir que tiene valores y principios, pero es tu familia, tu descendencia, este pueblo elegido, quien hará surgir el reino de Dios en medio de la sociedad. O sea, upea dice la descendencia. O sea, todo lo que es la iglesia. Toda la humanidad significa la descendencia y toda la humanidad significa el pueblo elegido por Dios. El reino de Dios. Upea el segundo concepto teológico de la Biblia. Es importante ver allí. Y el tercero es la monarquía. Génesis capítulo 17, versículo 6, dice, de esta generación, de esta descendencia, de este pueblo elegido, haré surgir reyes. Mira cuando dice la ñandé gobernata con Ana y ella de cota la rey, como tienen, no sé, los españoles, como tienen los ingleses o lo que sea. No, de ahí monarquía la ñeca, de la res pública, otro concepto griego, etc.
Pero ¿qué significa en realidad en la Biblia, queridos amigos, la monarquía? Monarquía quiere decir organización. Entonces la ñandeña mañana. Aquí justamente nos está diciendo qué clase de terreno tenés. ¿Querés escuchar o no querés escuchar? ¿Querés ver o no querés ver? Porque de acuerdo a cómo tus ojos ven la realidad, vos vas a actuar. Porque la areña en botaveros haré continuar de la misma manera, la de yapú o lo que sea. Y entonces le llevas a la bancarrota a toda la comunidad. Fíjense en los municipios, fíjense el país, etcétera, etcétera. Si hay niños de la calle, no es porque Dios quiere, es porque nosotros, por una parte, permitimos como comunidad que esta gente siga de la misma manera. Y por otra parte, porque los que tendrían que llevar adelante verdaderamente toda una organización, la monarquía, concepto teológico dentro de la Biblia, doya pueblo ya pona y ve. Porque no entendí yo, hijo ahí, maná para México y bebé. Todo lo que suben, ¿quién sube para robar? Oye, Mombayan, una de las cosas que no le pertenecen, ¿entienden? Por eso que la Biblia te dice, bueno, si caíste en esa debilidad y en ese pecado, ¿sabes que mi hijo? Esa vea, mira qué clase de terreno, qué clase de corazón tenés. ¿Será que sos como ese que cae al borde del camino? Entonces, claro, ahí no puede surgir nada, porque en los pagaritos o pan de ahí, o la corrupción, o otro de inde, no, más bien penada, ya por la ya posee. Entonces, esa semilla ni va a producir nada. Segundo, cayó entre las piedras. Corazón de piedra, no puede brotar nada, porque son más duros que una piedra, que una roca. Otro, cae, dice ahí, entre las espinas. Ahora está ahí. Porque cuando ya entonces manguruyúes o sea lleva ahí, ya upana la mía, a ver, lleva, la icatumía. Vea la cuña de campo bellena. Ya upada ahí, ya mañana bonita, todos los padres y imagínense, esas son nuestras expresiones que nos hacen mirar nuestra realidad. ¿Por qué existen estas frases? Y porque esa es una realidad lastimosamente que nosotros vivimos, ¿verdad? Y el último dice, por fin, y ojalá una parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100%. Y ande yara, opea la royerurea y na lleva, 100%. Neñe eru viveica toda guaisha, abonar nuestra vida, nuestro corazón y salir de todas estas cosas negativas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que se convierta en tierra buena, donde crezcan las semillas del reino y den muchos frutos. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos, para que estén acompañados y encuentren respuestas por las instituciones sanitarias del país. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Para la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, recibe los dones que tu pueblo te presenta y por la intercesión de tus santos mártires coreanos, concédenos que también nosotros seamos un sacrificio agradable a ti, que contribuya a la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Alimentados con el pan de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires coreanos, te suplicamos, Señor, que mediante nuestra íntima y fiel unión a Cristo en la Iglesia, podamos contribuir con nuestros trabajos a la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.